Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches según corresponda, estimado sexto básico. Bienvenidos a nuestra segunda clase del mes de agosto de este año tan re loco, ¿no es cierto? Pero aquí estamos tratando de aprender y de aprovechar el tiempo de la mejor manera posible. ¿Cuál es? Por supuesto, aprendiendo historia y comparando el presente, el pasado y dándonos cuenta de que a veces hay épocas que presentan mayores dificultades y nosotros estamos en una época histórica, la primera pandemia en cuántos siglos, cuántos años. Así que, bueno, viviendo la historia también y estudiándola. Contarles que así como estudiamos un tema particular de Chile de principios y mediados del siglo XX, seguimos en ese mismo tono, estudiando no un periodo presidencial en específico, no un año en específico, sino un número más o menos grande de años para más o menos tener una referencia entre 1920 y 1960. Eso es como el rango temporal en el que lo estamos moviendo, un rango temporal muy relevante para la transformación o como dice el texto y el programa y el temario y todas esas cosas, para la democratización de Chile, que en español sencillo quiere decir como en el fondo Chile y la gente que vive en Chile va entonces incorporándose o va como teniendo mayor integración, no es como ricos, pobres y un mundo distinto, sino que en general se va conformando una mayor identidad, mayor participación política, mayor educación, como era la clase anterior, y hoy día vamos a ver como un tema que suena un poco árido, pero que en realidad estudiarlo es muy entretenido y a mí me da mucha lata que tengamos tan poco tiempo para hacerlo, que es la formación o la democratización de la cultura de masas. ¿Qué es eso que acabo de decir? Ah, le cuento. ¿Qué quiere decir? Que entre los años que estamos estudiando, en el mundo ocurren grandes cambios tecnológicos, sobre todo relacionados con la tecnología, que va a tener ya su punto infinito con el tema del Internet en los 90 y en los 2000. Pero así como nosotros vivimos esta revolución tecnológica, para la gente que creció, vivió y sobre todo fue joven en estas épocas, realmente la vida les cambió mucho, porque imagínense que cuando empezamos a estudiar Chile a principios del siglo XX, estamos hablando que la super tecnología de comunicación era la radio, con mucho viento a favor, porque igual era como algo como un lujo. Y en los años que vamos a estudiar ahora, tenemos el desarrollo de la radio, el cine, la televisión, los conciertos también, con todo lo que eso implica. Para nosotros como súper normal y casi tedioso ahora ver tele. Pero para la época que vamos a estudiar era como wow, así como una cosa tremenda. La época que estamos, que les voy a presentar y que vamos a profundizar, es precisamente donde empieza a desarrollarse las entretenciones masivas, música, teatro, películas, ir al cine era un evento porque tú no solo veías la película, también aprovechaban de ver noticiarios porque en el fondo no había una televisión en cada casa o si la había era pero contadas con los dedos de las manos y por lo tanto la gente era pero un tremendo panorama, por eso también elegían sus mejores ropas y eventualmente ir a ver a la chica o al chico que te gustaba, porque era invertir y pasar un panorama tremendo. Por ejemplo, también empiezan a desarrollarse los primeros deportes masivos, el tema del surgimiento y más que el surgimiento, como el desarrollo del fútbol a nivel masivo y otros deportes como el boxeo. Si alguno de ustedes tiene oportunidad de hablar con sus abuelitos, se van a dar cuenta que el boxeo también era un deporte bien masivo, así como también otros. El tenis no tanto, el tenis siempre fue bastante aristocrático. Y así, entonces, de todas esas manifestaciones culturales, ¿y por qué le llamé yo mass media o cultura de masas, que es el concepto? Porque en el fondo la entretención o la cultura deja de ser algo solamente de las élites o élites, como dicen algunos, con muchos recursos y pasa a ser entonces a poder ser disfrutado por mucha mayor cantidad de personas, generando entonces también una cultura o como temas comunes, por ejemplo, aquí pregúntenle a sus papás, a sus abuelos sobre todo, por ejemplo, los primeros, las rancheras más conocidas o los tangos, mis abuelos les gustaba mucho el tango. Entonces, como que ya no solo es un tema de los que tienen acceso, tenían acceso exclusivo casi a la entretención, sino que acá se produce una cultura popular, que en el fondo es la que a ustedes les pasa, que tú y tus amigos escuchan música similar. Eso es un fenómeno reciente en la historia, no siempre fue así, y precisamente en la época que estamos estudiando comienza a desarrollarse la que se llama cultura de masas. ¿Por qué cultura? Porque en el fondo son manifestaciones o son actividades
que tienen que ver con las artes, la música, entre otras, y porque además es porque ahora es una gran cantidad de personas las cuales va a participar y disfrutar de esto. Eso, en resumen, es lo esencial que tienen que conocer de esta clase. Recuerden que no es un año en específico, son un periodo más o menos largo de tiempo, entre 40 y 50 años por lo menos, y demasiado importante para ver entonces las grandes transformaciones de Chile y hábitos tan comunes para nosotros como ir al cine, como ver una película, escuchar una canción, ir a un concierto, compartir estos gustos musicales o tus ídolos, todas esas cosas, es nuevo en la historia, o por lo menos no tan antiguo como uno podría pensar. Y es entretenido porque en el fondo lo que a ustedes les pasa de tener películas favoritas y todas esas cosas, sus abuelos, sus papás los vivieron por primera o segunda vez en la historia de la humanidad. Así que eso es bien entretenido. Pero como siempre, dudas, consultas, señales de vida, reportes y demás son más que bienvenidos como siempre y a aprenderse dicho y eso, que estén bien. Chao, chao.